¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones, comenzando el tiempo de Adviento. Estamos al lunes 4 de diciembre, primera semana de Adviento. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Concede a tus fieles, Dios Todopoderoso, el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene a nosotros, para que mediante la práctica de las buenas obras, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy también podríamos celebrar, como memoria opcional, a San Juan Damasceno, presbítero y doctor de la Iglesia. La primera lectura del día de hoy está tomada del profeta Isaías, capítulo 2, versículos del 1 al 5. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. En días futuros, el monte de la casa del Señor será elevado en la cima de los montes, encumbrado sobre las montañas, y hacia él confluirán todas las naciones. Acudirán pueblos numerosos que dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y podamos marchar por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Él será el árbitro de las naciones y el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados y de las lanzas podaderas. Ya no alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. Casa de Jacob, en marcha, caminemos a la luz del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 121. Vamos alegres a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Vamos alegres a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios. Vamos alegres a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros voy a decir la paz contigo. Por la casa del Señor nuestro Dios te deseo todo bien. Vamos alegres a la casa del Señor. Y el Evangelio de este día está tomado de Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, estamos comenzando el Adviento y el ambiente que se respira sigue siendo el ambiente de espera, de expectativa de la segunda venida del Señor. Estos textos de Isaías nos ponen en este deseo de paz, de tranquilidad, de serenidad. Este deseo de subir al monte de Dios es como querer llegar a Dios, tocar la divinidad. Es querer unirnos
a aquel que nos ha creado. Y es estar claros de que Dios se va a manifestar en un pueblo, en su pueblo escogido. Por eso Isaías habla de estos tiempos mesiánicos en donde todo será diferente, en donde habrá paz, en donde habrá armonía, en donde habrá concordia. Como dice aquí, ya no se alzarán pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra. ¿Y cuándo será eso? Porque uno ve a nuestro alrededor y parece que ese tiempo fuera o utópico o faltara mucho para que llegáramos allá. Obviamente, esta visión de Isaías puede que se refiera simplemente al otro mundo, a la Jerusalén celestial, donde ya no harán falta ejércitos, donde ya nadie se adiestre para la guerra, donde ya no haga falta ningún tipo de pelea, ni se necesite ni entren, porque nada belicoso podrá entrar allá. Por eso el Salmo 121 nos pone en este contexto: vamos alegres a la casa del Señor. Y esta visión de Jerusalén como un lugar seguro, haya paz dentro de tus muros, seguridad en tus palacios, es una visión de la casa de Dios en el cielo. La iglesia, el templo, es un pálido reflejo, pero el único que tenemos aquí, que nos ha dejado Dios, como la casa donde se debe respetar al Señor, seguir su ley, darle culto, y donde hay seguridad, donde debe haber serenidad, tranquilidad, paz para vivir la liturgia, para poder oír su palabra, para poder darnos el saludo de paz, que en algunos lugares pues solo se dan la mano, en algunos más expresivos se abrazan, en otros lugares todavía sigue alguna distancia por lo del el virus aquel, pero es un reflejo de lo que ha de ser el templo de Dios en el cielo, la casa de Dios, hermosa, pacífica, llena de alegría, y con esa alegría propia del Adviento debemos nosotros aspirar, llegar allá. Recordemos que este tiempo, aunque nos vistamos de morado, que no es el mismo morado de la Cuaresma, está llamado a pensar en la eternidad, en el gozo de nuestro encuentro con Dios que viene a salvarnos. Y no es porque no haya venido ya vino en su primera venida, pero recordemos que estamos esperando su retorno glorioso. Por otro lado, el Evangelio de Mateo nos recuerda una de las cosas que Jesús hizo más en su trabajo apostólico, que es el de venir a curarnos, a salvarnos, a sanarnos de nuestros males, dolencias y enfermedades. La mayor dolencia que nosotros tenemos, aunque no la veamos, es el pecado, es la rebeldía ante la palabra de Dios. Es ese deseo de seguir llevándole la contraria al Señor y querer hacer nuestro proyecto antes que el proyecto suyo. Proyecto nuestro que va a fracasar si no está ligado al proyecto de Dios. Vemos aquí al oficial romano, un hombre que no es israelita, pero que al parecer tenía vínculos estrechos con el pueblo que él tenía que cuidar. De hecho, en algunos otros textos que hacen referencia al mismo episodio, se decía que él había hecho bien a este pueblo en Cafarnaúm, que él se había construido sitios para orar y que tenía pues vínculos de afecto, que era un hombre diferente al resto de los romanos. Tanto así que va a ver a Jesús. Dice aquí que se le acercó un oficial romano. En otro texto dice que mandó a unos oficiales de menor rango a hablar con Jesús, pero aquí en Mateo aparece que fue él. Los dos textos no se contradicen, pudo haber sido tanto una cosa como otra, porque mandar a un delegado es como ir en persona. Y dice: tengo en mi casa un criado en cama paralítico y sufre mucho. ¿Qué hombre va a buscar a Jesús para pedir por un criado, por un esclavo? En ese tiempo habían esclavos. Este hombre tuvo que tener un corazón muy grande, porque siendo un oficial romano, tuvo que haber tenido un corazón muy sensible a las necesidades de su gente para hacer todo lo que hizo en aquel pueblo y para tenerle afecto familiar a un criado tanto como para pedir su curación. Y lo más insólito es el tipo de fe que tenía. Él sabía que Jesús tenía autoridad, porque él, humanamente hablando, también la tenía. Él sabía lo que es ejercer autoridad sobre otros y podía entender que Jesús tenía ese tipo de autoridad y aún mayor, sobre todo en el mundo invisible, porque ese centurión tenía autoridad sobre el mundo visible. Le digo a uno: ve, y el otro va y hace esto y lo hace. Es el mundo visible,
pero supo reconocer que si él, siendo un simple humano, tenía autoridad sobre el mundo visible, sobre otras personas, Jesús la tenía sobre el mundo invisible. Y por eso, aunque el criado no estaba allá, él sabía que si Jesús lo decía, su criado quedaría sano. En este texto de Mateo no aparece el final en donde el Señor le afirma que su criado ya está sano por la fe que tenía, pero el Señor le alaba su fe. Y eso es lo que el Señor quiere de ti y de mí, que vivamos de fe, que obremos conforme a nuestra fe y que nos acerquemos a Jesús con confianza, sabiendo que lo que Él diga, así se hará. Y Él siempre va a decir cosas, a querer cosas buenas para nosotros, sobre todo la redención de nuestra alma. Porque recordemos que no solo está Dios allí para resolver nuestros problemas de este mundo, Él quiere llevarnos a su templo, a su casa, a sus palacios en el cielo y que habitemos con Él para siempre allí. Las curaciones y los milagros son parte de ese reino mientras los necesitemos aquí en este mundo, pero Él quiere darnos aún mucho más. Mientras tanto, vivimos de fe y con la confianza puesta en Él. Pidámosle que nos aumente un poquito nuestra fe, pero trabajemos con la que tengamos para que el Señor pueda decir, yo les aseguro que en ningún israelita, podemos parafrasearlo y decir, yo les aseguro que en nadie he hallado una fe tan grande. Nosotros vivimos de fe. Cuando lleguemos allá, ya no la necesitaremos porque estaremos viendo cara a cara el rostro de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.